sobre el punto, tengo el honor de representarle a una mujer de tu zona que tiene una carrera de honores de 30 años de servicio sin ninguna observación ni apercibimiento. Ustedes la conocen muy bien, ella es la doctora Laura María Benítez Núñez, fue actuaria judicial, fue fiscala y jueza de ejecución, donde la Corte Suprema, el Pleno, resolvió instruirle un sumario por presuntas irregularidades, remitir al jurado y al Ministerio Público y suspender sus funciones sin goce de salario. Bueno, el primer cuestionamiento que nosotros ensayamos es modificar esa situación extrema, porque la Corte tiene una función principal como órgano de tutelar las garantías constitucionales. Y en ese campo, esa garantía constitucional es la primera que encaja en este asunto, es la presunción de inocencia y la dignidad humana a través de los pactos, los convenios y tratados internacionales que le ofrece el derecho de seguir trabajando, de percibir su salario. Y esta medida nosotros consideramos extraña. Yo no sé si ustedes están al tanto como punto crítico de que este tema específico sin goce de salario provocó un debate en el Pleno de la Corte, y el doctor Víctor Ríos sustentó la tesis de que no se debería aplicar el hecho de que el magistrado enjuiciado en este caso siga usando su salario por la presunción de inocencia y el derecho constitucional del trabajo, atendiendo a que un magistrado no le está permitido hacer otra tarea que no sea la docencia. Imagínense en el caso de la doctora Laura Benítez, 30 años de servicio, al día siguiente aparece por un acto que por cierto se ajustó a derecho. Todo fallo es discutible, Sonia, todo fallo y más este fallo, ¿verdad? Ella actuó de acuerdo, por eso tomamos la representación, lo que obra en el expediente. Lo que tiene valor para nosotros que estamos en el ejercicio de la profesión es lo que está dentro de la carpeta fiscal o el expediente judicial. Y ella es jueza en el área de la condena. Hay que aclararle a tu audiencia que hay tres tipos de jueces, ¿verdad? Un juez de garantías, un juez o jueza de tribunal que condena o absuelve, y la juez o jueza en este caso de condena, que es la cuestión específica. Y ella actuó de acuerdo a lo que obra en el expediente cuando la defensa técnica solicita la revisión de una medida de reclusión que pueda el condenado estar en prisión domiciliaria. Ella lo hace de acuerdo a lo que dispone el Código en ejecución, ¿verdad? Porque el Código nuestro, el Código Penal, tiene su parte específica de ejecución. Le corre el traslado al médico forense, dictamina a favor, recomienda por la gravedad de la enfermedad. En la audiencia, el fiscal interviniente Ever Williams, creo que es el apellido, no tengo con exactitud, se allana y llega el prisionero llega al juzgado en silla de ruedas. No sé si eso ustedes conocen. Él llega en una situación de extrema gravedad de enfermedad, de acuerdo a este dictamen, y la jueza dispone la prisión. Ahora, yo acabo de mencionar eso en un debate que tuvimos recién. Está estigmatizado ese hecho. Cada caso es un caso diferente y cada caso se ajusta. No por ello, por la estigmatización, se tenga que globalizar y llegar a un extremo de sancionar una persona sin salario. Ese es el primer cuestionamiento y la presunción de inocencia. Y si nosotros demostramos en la defensa que vamos a ejercer tanto ante la Corte, ante el Ministerio Público, porque la realidad es que el autor no tiene nada que ocultar. Su actuar se ajustó a la ley, se ciñó a la ley. Entonces estamos ante una presunción de culpabilidad ya, no de una presunción de inocencia. Y ese es el tema, ¿verdad? El tema principal es que nosotros estamos demostrando de que su actuar se ajustó y revocó esa resolución, y aún así al día siguiente la Corte la suspende sin goce de sueldo. Ustedes saben que después de una semana recién ella fue oída y ya fue sancionada. Entonces hay muchas irregularidades.
Y es importante también señalar a la propia Corte que tiene su deber es tutelar justamente la Constitución y la garantía del debido proceso. Entonces es un caso donde también el errar es humano, ¿verdad? Y vuelvo a reiterarte, Sonia, ¿verdad? Aquí esto debatió la propia Corte, no el fondo, sino que tiene que ver a un derecho inalienable, el derecho al trabajo. Imagínense esta distinguida mujer, porque es realmente su foca de servicio y como persona yo la conozco como familia y persona y es una excelente persona, ¿verdad? Yo creo que la comunidad la conoce a ella. Ahora, para que se entienda, y es más que nada escucharlo a usted, abogado, y en este derecho a réplica, porque también nosotros habíamos publicado y comentado en su momento esta situación. Ella está suspendida en sus funciones sin goce de salario. Primero debe estar enjuiciada para poder aplicar una sanción de esta naturaleza, fue lo que se cuestionó o lo que están cuestionando entonces, para que se entienda bien. Así mismo, la propia Constitución establece eso. Ella ahora está en un sumario administrativo de la Corte y ya estamos ejerciendo la defensa demostrando su inocencia, ¿verdad? Que se ajustó al fallo de acuerdo a lo que la ley dice. Estamos adoptando los remedios judiciales para demostrar su inocencia, ¿verdad? Ahora, el hecho de que el cuestionamiento no es un abogado, que yo tengo el sagrado derecho, lo más noble que hay, puede ejercer una representación de defensa. Es nuestra obligación hacerlo. Pero en la propia Corte se discute este tema. O sea, en el plenario de la Corte. En el plenario de la Corte son 9 miembros, ¿verdad? Y la mayoría son momentáneas como cuerpo colegiado. Claro. Pero la realidad es que este es un precedente donde se violentan los principios básicos en la propia Corte. Yo me sumo, no por un interés, sino por una convicción de que la presunción de inocencia tiene que ser la base de un sistema democrático, un Estado de Derecho, ¿verdad? Por eso es interesante, Sonia, este tema. Así mismo. ¿El único que se expidió al respecto fue el doctor Víctor Ríos o hubo otro ministro abogado? No, hubo un debate. El otro ministro, Eugenio Jiménez, que se opuso a la posición de Víctor Ríos. Nosotros no sumamos la posición de Víctor Ríos. Claro. Ahora, esta coyuntura es, y acá lo que tiene fuerza en un Estado de Derecho es la opinión pública. Es la ciudadanía, es lo que estaba haciendo referencia antes sobre un tema de Venezuela, que también me habían consultado. Es la ciudadanía hoy, la ciudadanía es la que tiene, y el vaso comunicante con la ciudadanía, en este caso específico, sos un ejemplo, ¿verdad? Claro. Con tu enorme audiencia, entonces voy a instalar los temas, y hoy no puede estar ajeno la Corte ni nadie vivir en una burbuja, en un termo, como decimos folclóricamente, sino que tiene que ser, no puede estar estigmatizado. Los casos son por caso, ¿verdad? Y no se le puede juzgar tan ligeramente sin analizar el expediente, sin estar obrante. En 24 horas la sancionaron a la doctora Laura. Ella emitió su fallo el 18 de junio del 19, ya estaba suspendida sin salario y no fue defendida. Entonces hay que señalar eso. La Corte es una instancia y los fallos son discutibles, está permitido eso. Entonces cuando en una situación así, reitero nomás, aunque haya sido un ministro, pero ya es un ministro, y el otro ministro se opuso y se debatió y perdió la posición de Río, lamentablemente, ¿verdad? Para que la esa es la situación. Esa es la situación, entonces. Vamos a ver cómo continúa todo este proceso. Creo que ya van 1 o 2 meses sobre este tema, abogado. Un mes, y la doctora no percibe su salario y tiene sus obligaciones. Es como que el día de mañana a vos te ocurra algo así y vos tenés compromiso contraído y es algo inesperado. Claro. Entonces, eso nomás es lo que hace a este principio de la presunción de inocencia, y hay que señalarle a la Corte cuando nosotros observamos algún exceso. Así mismo. Bueno, abogado, por una cuestión de tiempo, te tengo que despedir. Es un placer hablar contigo, ¿sí? A las órdenes por acá. Sonia, por acá también, gracias. Bueno, muy amable el doctor Rubén Melgarejo, abogado defensor de la jueza Laura Benítez, recordando un